Hola, hola, nuevamente. Les doy la bienvenida al tercer episodio de este podcast titulado Los peligros de pensar que el ser humano es el ser más evolucionado de la historia. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por la excelente recepción que han tenido los episodios anteriores. He leído sus comentarios en Spotify y también he recibido mensajes por WhatsApp, donde algunos de ustedes me han compartido su opinión y agradecimiento. Todo eso me llena de alegría. Así que bueno, con eso empecemos el tema principal de hoy, que como les dije, va a abordar el tema de esa idea que tenemos los seres humanos de creernos los más evolucionados de todas las especies de la historia. Una cosa así como que nuestra naturaleza fuera parecida a la industria de los computadores, donde al principio tenía los 486, después vinieron los Pentium, hasta que llegara a lo que tenemos ahora, que computadores cuánticos. Bueno, esa idea de naturaleza es tremendamente rara y peligrosa. De hecho, a lo largo de este episodio abordaremos los peligros y horrores que han ocurrido en nuestra historia humana por ideas falsas como estas. Nos ha llevado, por ejemplo, a situaciones como el nazismo. Y de eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Porque afirmar que somos el modelo más avanzado, quizá, de todos los computadores, habla de un modo de entender la naturaleza del ser humano. E invita también a establecer el lazo que tiene que haber entre seres humanos y la relación de los seres humanos con el mundo. Es una hipótesis de convivencia. Entendamos entonces los argumentos que sostienen esta hipótesis y las consecuencias que trae creerla. Entonces, primero, abordemos el mito que ponía al ser humano en la cúspide como el ser más evolucionado de la historia. Como les comentaba, no hay una dirección positiva hacia la perfección, y por lo tanto no hay seres superiores o inferiores según la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. Para entender esto, debemos ver bien de qué se trata el mecanismo de descendencia con modificación. Aquí es triste notar que la mayoría de nosotros no utiliza la definición darwinista de la evolución, sino que la de alguien que lo tergiversó, pero se hizo muy popular. Su nombre es Herbert Spencer, y se hizo tan popular que hay una frase que todos, pero todos creemos que es de Darwin, en realidad es de Spencer. Esta frase es la famosa frase que se refiere a que sobreviven los más aptos. Esa frase fue acuñada por Spencer en 1864 en su libro Principios de Biología, que se publicó 7 años antes y Darwin publicara su teoría de la evolución en los seres humanos con su libro El origen del hombre. Spencer, inspirado en Darwin, se adelantó al propio Darwin y lanzó su interpretación y tergiversación de la teoría de la evolución aplicada a los seres humanos, y con ello dio origen a un movimiento llamado darwinismo social. Y aquí viene otro dato a tener en cuenta. Esta propuesta de Spencer fue profundamente rechazada por Darwin. Tuvieron que pasar 5 ediciones del origen de las especies para que Darwin incluyera esta frase en su libro, pero lo hizo solo por conveniencia, para hacer su teoría más accesible, porque siempre la consideró una frase vacía, no científica. Darwin siempre prefirió hablar de evolución en términos de descendencia con modificación, como les dije anteriormente. De hecho, Darwin rechazaba incluso la frase de que algo era seleccionado naturalmente, porque la gente tendía a pensar y eso implicaba un acto consciente por parte de la naturaleza, donde la naturaleza selecciona o elige a un ser sobre otro. Y Darwin decía que nada de eso ocurre, porque llevaría a pensar que las especies transitan desde un estado imperfecto a uno con mayor grado de perfección, y eso es totalmente equívoco. Es equivocado pensarlo así, ya que todos los seres humanos actuales y los que fueron han sido capaces de sobrevivir y reproducirse en el medio que han vivido, y por ende están perfectamente adaptados a su medio. Tampoco tienden necesariamente a ser más complejos, como algunos dicen. Por ejemplo, hay formas de vida que simplifican su aparato digestivo para poder sobrevivir a las condiciones. Por lo tanto, puede haber seres más simples y otros más complejos, pero eso no los hace ser más o menos evolucionados o adaptados. Están todos súper adaptados a su ambiente. De hecho, Darwin y Wallace describen que las especies tienen cambios en el tiempo y que eso da origen a modificaciones para adaptarse al entorno. Si ustedes añaden a eso que esos cambios se deben a que existe un orden superior que tiende a la perfección de las especies y de su entorno, eso ya no es teoría de la evolución. Eso ya son ustedes tergiversando, tal como lo hizo Spencer. De hecho, Darwin se oponía firmemente a la idea de que el ser humano fuera el ser más evolucionado, así como que hubieran especies más evolucionadas que otras. Sin embargo, en el camino apareció Ernst Haeckel, quien fue el principal promotor de esta idea jerárquica de las especies en esta época. Lo loco es que esta idea había sido refutada completamente por Carl Ernst von Baer, 50 años antes de que Haeckel volviera a plantearla. Pese a eso, reflotó en la época de Darwin y lamentablemente le hizo mucho sentido a la gente. Haeckel afirmó que las nuevas especies se construían sobre las formas de las antiguas, simplemente añadían complejidad y mejoras. Esto se aplicaba a los seres humanos y proponía que había un desarrollo jerárquico de las razas y culturas humanas. Afirmó, por ejemplo, que, cito,
Las razas inferiores están fisiológicamente más cerca de los mamíferos, como monos y perros, que de los europeos civilizados. Por lo tanto, debemos asignar un valor totalmente diferente a sus vidas. Bueno, adivinen quién era ferviente lector de Ernst Haeckel. Adolf Hitler, quien no solo lo leyó, sino que también lo aplicó. Haeckel también afirmó que Jesús no debía haber sido judío, porque su pensamiento era demasiado avanzado. En cambio, razonó Haeckel, probablemente era hijo de un soldado romano con ascendencia alemana. El libro Mi lucha, de hecho, de Hitler, está plagado de ideas de Haeckel y Spencer, disfrazadas de ideas de Darwin y de Wallace. Entonces, cuando inflan el pecho porque son humanos y están en lo más alto de la pirámide evolutiva, bueno, sepan que ese pensamiento no corresponde a la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, sino que a Haeckel, quien fuera fuente inspiradora de varias corrientes de pensamiento conservador religioso y dentro de ellos del propio Hitler. Y ya que estamos en esto, abordemos las consecuencias políticas del darwinismo mal interpretado. Bueno, una consecuencia directa de este tipo de malas interpretaciones de la naturaleza humana fue la selección de inmigrantes a principios del siglo XX en Estados Unidos, Inglaterra y Dinamarca, mucho antes que tomara el poder el nazismo en Alemania, por lo demás. Por su parte, Alemania, Suecia y Dinamarca, y también Estados Unidos, aplicaron leyes y practicaron la esterilización selectiva hasta la década de 1970 en algunos casos. Imagínense políticas de este tipo aplicadas por varias décadas y en algunos casos casi medio siglo. Para ser más precisos, en Estados Unidos, en 1909, dieron lugar a la Ley de Esterilización Forzada de California, que permitió la esterilización de miles de personas consideradas no aptas para reproducirse. De hecho, entre 1909 y 1979, alrededor de 20.000 personas fueron esterilizadas bajo esta ley, muchas de ellas pertenecientes a minorías étnicas y personas con discapacidades. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad genérica de la población. Digamos que este tipo de leyes también se aplicaron en Alemania nazi. Por ejemplo, la Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias de 1933 y otras leyes con las que murieron varias decenas de miles, millones de personas de Alemania nazi, llegando hasta el Holocausto. Cabe destacar que fueron justamente los países dominados por el catolicismo los que se opusieron a estos métodos de eugenesia. Esto porque para el catolicismo toda esta interpretación de la evolución centrada en la competencia y de lucha por la existencia dejaban de lado la caridad y el mirar por el prójimo. Y bueno, también hay que añadir que el catolicismo en principio sostiene lo contrario a la teoría de la evolución. Defiende el creacionismo, es decir, que todo se crea por voluntad de Dios. Interesante también es notar en esta época, digamos principios del siglo XX, que Lenin, en la Unión Soviética, abrazó la teoría de la evolución y puso al mando de la élite científica de la URSS a Nikolai Vavilov, ferviente seguidor de Darwin. Pero el enfoque era aplicar los principios de la teoría de la evolución para salvar a la URSS de la hambruna y aplicarla en los campos. Y lo consiguieron. De hecho, Lenin daba tantos recursos a los científicos evolucionistas que incluso el biólogo estadounidense y premio Nobel de Medicina o Fisiología Hermann Joseph Müller, que vivía en Estados Unidos, se fue a vivir a la Unión Soviética para trabajar con Vavilov porque tenía mejores condiciones para investigar con enfoque evolucionista. Recordemos que, por otro lado, en Estados Unidos, en esa misma época y hasta 1968, era prohibido enseñar evolución. Incluso a nivel universitario había que tener un posgrado en teología y después se podía acceder a estudiar evolución. Bueno, gracias a una ley de la Corte Suprema se permitió en 1968 la enseñanza de la evolución. Y esto básicamente gracias a que los soviéticos en esa época iban ganando la guerra espacial porque fueron los primeros en poner a un hombre en el espacio. Y eso presionó a la autoridad norteamericana porque había que subir el nivel de los estudiantes de ciencia y el nivel de ciencia en Estados Unidos para mejorar y ganar la carrera espacial. Sin embargo, al nivel de las escuelas conservadoras, no se estudiaba la evolución y no se permitía el estudio, sino que seguían enseñando exclusivamente el creacionismo. El creacionismo, recordemos, es la corriente, digamos, que propone que todo se estudia a través de la creación de la voluntad de Dios. Dios crea al mundo, a las especies, a todo, tal cual lo indica la Biblia. Algo contrario a lo que está explicando, digamos, en su teoría Wallace y Darwin. Pero volvamos a la Unión Soviética, porque no todo fue besos y abrazos para los evolucionistas. Porque cuando Stalin asume el poder, manda a asesinar y exiliar a todos los científicos evolucionistas. De hecho, el favorito de Lenin, el que dijimos recién, Vavilov, murió en un gulag, en Siberia. Stalin era seguidor de las ideas neolamarquianas, que sostenían cuestiones como que el poder de voluntad podía hacer cambio hereditario en las generaciones posteriores. Por ejemplo, si la gente tenía la idea de que quería alcanzar la fruta del árbol, finalmente esa idea, esa voluntad produciría la extensión del brazo para poder alcanzar la fruta en las generaciones que vienen. Idea
que no es para nada darwinista. A Stalin le aplicaba perfecto su ideología, y esta fue una de las tantas diferencias entre Stalin y Lenin. Bueno, el darwinismo social trajo ese aire científico a esas creencias, y las personas empezaron a indicar que estaba demostrado biológicamente que los esquemas de competencia y la eugenesia eran parte de la naturaleza biológica, de la naturaleza en general y de los seres humanos, y era algo que debíamos respetar, replicar y fomentar en nuestras sociedades. El propio Hitler sostiene en Mi lucha que la selección de los más aptos es el principio aristocrático de la naturaleza y que instituciones como el Estado solo eran útiles y servían como apoyo para la selección de los mejores y la perfección de los más aptos. En este sentido, el Estado tiene un rol secundario en el nazismo, porque los protagonistas son los individuos, pero los individuos más aptos. Ellos tienen que estar al mando. Lo que tiene que hacer el Estado es promover ese carácter natural de competencia y no generar políticas que ayudaran a los menos aptos. Hitler señalaba que los comunistas y los socialdemócratas creaban políticas que iban en contra del principio aristocrático de la naturaleza y por eso eran destructores de la humanidad, destructores de la naturaleza y enemigos finalmente de la humanidad y de todo. Estas ideas eran defendidas también por Spencer. Muchos años antes, Spencer enfatizaba el hecho de que quienes no estaban adaptados debían morir o vivir de una manera menos ventajosa, porque ese era su lugar en el orden natural. Estos argumentos eran la base de la defensa del colonialismo y la defensa y la naturalización de la distribución desigual de la riqueza. Las clases más altas de esa época encontraron una justificación biológica para su posición social, ya que si la naturaleza me puso en este lugar aventajado, entonces es justo. Y si no es justo, es natural. Y caso cerrado con la discusión. Y así podríamos encontrar varios ejemplos de este tipo. Pero para terminar, la próxima vez que escuchen a alguien hablar de la naturaleza humana o de la sobrevivencia de los más aptos, la lucha por la existencia, piensen en la verdadera complejidad de las ideas de Darwin y Wallace y en cómo han sido malinterpretadas a lo largo del tiempo. La historia nos muestra que estas ideas, cuando se distorsionan, pueden llevar a conclusiones realmente peligrosas. Y a modo de resumen de esta parte de ejemplo histórico, si se dan cuenta, en Estados Unidos se aplicaba la esterilización de personas para mejorar la genética de la población estadounidense y al mismo tiempo, en la misma época, no se permitía estudiar la evolución darwinista. Claro, porque un estudio serio de la evolución no admite aplicar eugenesia. Lo que lo permite es una visión como la de Spencer y Haeckel, que no es darwinista. Por otro lado, sin duda la relación de ser humano y naturaleza es fascinante. Y en este sentido, la teoría de Darwin y Wallace son un gran avance en la comprensión de la naturaleza y sus mecanismos. Pero ya otra cosa es darle a esta teoría científica alcances sociales. Eso es un gran salto y uno muy peligroso que empujó por lo demás a mucha gente a la muerte. Bueno, espero que esta reflexión les haya sido útil y que los invite a cuestionar esas nociones que a veces damos por sentadas, visiones ideológicas. Y finalmente, recuerden dejar sus comentarios en Spotify, ojalá dejar preguntas para poder entrevistar a un especialista en esta materia. Y no duden en compartir este episodio con sus amistades y familiares para seguir la conversación. Hasta la próxima. Chau, chau.